Buenas tardes. Primeramente, le solicitamos disculpas por la demora, pero tuvimos problemas con el internet y además con esta tarde tan lluviosa se retrasaron muchas cosas, pero lo más importante es que estamos empezando. En nombre de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Nutrición, de la Universidad de Antioquia, damos una bienvenida a esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy. La actividad académica que vamos a hacer es una actividad que hemos venido realizando durante varios años y la estamos haciendo el tercer jueves de cada mes. Es una actividad en la cual tratamos de hacer una educación sobre diferentes factores que pueden afectar el sistema cardiovascular. El día de hoy nos acompaña la profesora Gloria María Agudelo, distinguida profesora de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Antioquia, quien ha desarrollado una serie de trabajos de investigación y ha esculcado todas las cosas habidas y por haber del café. Y como aquí estamos en un país donde nosotros tomamos mucho café y ha habido algunas personas que dicen no tome café porque puede provocarle esto en el sistema cardiovascular, si lo toma, que eso no provoca nada, que más que una experta en este tema, venir a aclararnos algunas dudas. Entonces, para no extendernos tanto y no retrasar tanto la actividad, con ustedes la profesora Gloria María Agudelo. Bienvenida, profesora. Bueno, muy buenas noches para todos. Agradecerle al doctor Domingo la invitación a compartir este trabajo realizado, como él dice, en un tiempo largo, alrededor de un tema como es el café. Ojalá uno pudiera esculcar todo lo que hay del café, porque realmente es bastante. Lo más interesante de lo que les voy a compartir es que ya no es solamente la revisión del tema, ni la bibliografía que hay en el tema sobre la evidencia, sino que ya hemos trascendido, y yo voy a compartirles hoy, la investigación, el estudio experimental que se hizo en nuestra ciudad, con nuestros pacientes, con nuestra población, con nuestro café, y que es evidencia entonces ya generada propiamente en un país que, entre comillas, se llama, decimos ser pues muy tomadores de café, que en realidad no lo somos tanto. Bueno, ahora sí. Como les decía el doctor Domingo, yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, de la Escuela de Nutrición, y hago parte del grupo de investigación en alimentación y nutrición humana, que ya estamos cumpliendo los 20 años. El tiempo va pasando y no nos ha dado cuenta. 20 años ya de este grupo, con un trabajo en una de sus líneas, específicamente de la salud cardiovascular. Antes de entrar un poquito en materia, hay tantas curiosidades del café que no sabemos, entonces yo les quiero compartir también cositas como estas. Por ejemplo, les pregunto, ¿de dónde es originario el café? ¿Algunos saben? De Arabia. Bueno, entonces la historia del café esto pues es muy anecdótico, pero es muy, muy interesante. Es originario de Abisinia, que hoy se conoce como Etiopía, de África, ¿cierto? Entonces dice que, cuenta la leyenda, que había un monasterio y alrededor había unos cafetos, unos frutos, unos arbolitos. Y entonces las cabritas se comían esos frutos rojos y se ponían muy contentas. Y este pastor que les cuidaba le contó a un abad qué era lo que estaba pasando. Entonces el abad, con mucha curiosidad, tomó los frutos y los tostó, los metió, los cocinó en agua y los puso a cocinar, y se tomó el agua y le pareció muy maluca y la botó a las llamas. Al rato le empezó a sentir un aroma muy maravilloso y empezó a ver entonces que era el café el que se estaba tostando y que emitía ese olor. Entonces se dice que el descubrimiento del café fue descubierto por un pastor, probado por unas cabras y tostado por un abad. Esa es la leyenda del café y su origen entonces es de Etiopía. Curiosidades del café. Hablamos del término cafetería como se nos volvió pues muy cotidiano, la cafetería. ¿Dónde se fundó, dónde se creó la primera cafetería en el mundo? Un sitio que se hizo especial para vender café. A ver, doctor Caraballo, usted que investiga tanto.
Bueno, entonces mire, la primera cafetería se inauguró en Constantinopla en 1475, luego en Londres y luego en París. Interesante saber que, por ejemplo, el 65% de las bebidas que se ingieren en el desayuno tienen café, que el café después del aceite es el producto primario más vendido en el mundo. Miren este dato, Beethoven utilizaba siempre 60 granos de café, ni uno más ni uno menos para prepararse el café. Y Voltaire se tomaba al día 50 tazas de café, dicen pues. Entonces, algo, si estos genios lo tomaban, algo bueno debe tener, ¿cierto? Se dice, por ejemplo, que en los Santanderes, se dice que en Colombia el café entró por los Santanderes y que se propagó la plantación porque este sacerdote, Francisco Romero, las confesiones, la penitencia era que la gente tenía que sembrar café, ¿cierto? Y también dicen que en Arabia, en la cultura árabe, una mujer podía pedir el divorcio justificando que su marido no le daba suficiente café, ¿cierto? Bueno, entonces estas son algunas curiosidades del café. Realmente nosotros no somos tan tomadores de café. Si miramos el café, el consumo per cápita en el mundo, si miramos acá, Colombia apenas toma 1.8 kilos por persona al año. ¿Quiénes son los mayores tomadores? Los países nórdicos, y Finlandia nos lleva a la delantera, 12 kilos por kilogramo año. En Latinoamérica, Brasil obviamente es el mayor consumidor y Colombia está por ahí como en los lugares más rezagados, o sea, no somos grandes tomadores de café definitivamente. Muy bien, lo interesante es que en el mundo se toman cada año 400.000 millones de tazas de café, ¿cierto? O sea que indudablemente es una bebida de muy alto consumo en el mundo. ¿Qué pasa en Colombia realmente? En Colombia se dice que el 98% de los hogares del país compran café en su mercado diaria, en su mercado cotidiano, pues para los hogares. Que el 70% incluyen el café en su primera comida del día, o sea, en el desayuno, sea solo, sea con leche. Pero el consumo per cápita, según la Federación Nacional de Cafeteros, estamos ya un poquito, hemos subido 2,2, pero nos llevamos 10 kilos de diferencia con Finlandia, que es del principal consumidor per cápita del mundo. Y curiosamente en Finlandia la prevalencia de enfermedad cardiovascular es de las más bajas del mundo, curiosamente. Muy bien. Las clases de café. Todo el café que nos tomamos no es igual. Tenemos dos variedades, robusta y arábiga. ¿Cuál es la que consumimos aquí en Colombia? La arábiga, ¿cierto? Entonces miren las características de cada uno de ellos. El robusta se cultiva a una altitud de 1000 metros. En Colombia no se cultiva el café como tal. Tiene un contenido de cafeína mayor, es una taza más amarga y un sabor como más a sabor de cereal, y dicen que tiene hasta 5 millones de años de existencia su origen. La arábiga se cultiva entre 1200 y 1800, esta es la que se cultiva en Colombia, se autopoliniza, tiene entre 1 y 1.4% de cafeína, es la taza de mejor calidad, por eso se dice que el café de Colombia es el de mejor calidad. La taza en sus aromas y en sus calidades organoléctricas es mucho mejor que la robusta. Y se dice que es una especie muy joven, 1 millón de años. Ahora, ¿qué pasa en este momento? Aquí está ingresando el robusta, pero importado. Lo están mezclando con el arábiga porque disminuye los costos, pero la calidad no es la misma, ¿cierto? Entonces, por eso ahora hay tanto auge con los cafés de origen, ¿cierto? Que se están, digamos, popularizando y comercializando pues muy bien, tratando de mantener la calidad de nuestro café, café arábica. Resulta que hemos oído todos en las noticias toda la crisis cafetera, cómo afectan las cosechas, el precio del café, todos estos aspectos de la economía, cómo afecta el café, y realmente es que Colombia es un país cafetero en su economía. 21 departamentos dependen, componen la zona cafetera en Colombia. 588 municipios cultivan café, 563.000 familias dependen de ella y genera 540.000 empleos indirectos, se exporta a 36 países, empleo agrícola al 26% y aporta un 32% al Producto Interno Bruto. Entonces, realmente cuando en Colombia dejamos de tomar café, estamos dejando de apoyar un renglón importante de la economía, ¿cierto? Y cuando esta economía depende en gran parte todavía
del café, aunque se quiere diversificar, hay un impacto importante cuando los precios bajan y afecta a toda esta economía campesina. Muy bien. El tipo de café que tomamos, no todo es igual. Podríamos dividirlo en dos tipos de café. El café molido, que tiene unas dos características, el tipo de tostión y el tipo de molienda. Entonces tenemos el café suave, el medio y el más fuerte, que es de una tostión y un grano más brusco. Y tenemos el café instantáneo, que es el polvo aglomerado y el liofilizado. Básicamente esto es el mismo café, pero por procesos físico-químicos se le ha extraído el agua y lo tenemos en esta presentación. ¿Cómo tomamos café en Colombia? ¿Dónde creen ustedes que se toma el café más fuerte? En Pasto. En Antioquia, nada, ¿cierto? Uno creería. Y mire, el tipo de molienda, los más suavecitos nos lo tomamos en Antioquia y el eje cafetero. El de tostión media se lo toman en Cundinamarca y Boyacá y los Santanderes. Y las costas son donde se toma el café más fuerte, tanto la Pacífica como la Atlántica. Muy bien. Bueno, entonces con todo este contexto, miren que el café realmente es un tema bastante apasionante y hay mucho que aprender porque nosotros poco sabemos del café realmente. Entonces, con todo este contexto y entendiendo que el café es una bebida de alto consumo en el mundo, que Colombia es un país de naturaleza en su economía cafetera, que no somos grandes consumidores, pero lo que decía el doctor Domingo al inicio es verdad, y yo como profesional del área de la salud, en el área de nutrición, escucho permanentemente, no, el doctor me quitó el café, ¿cierto? No, si yo tengo la presión alta y el doctor me la quitó. No, es que me quitaron el café porque el doctor me dice que eso es un riesgo para mi salud cardiovascular. Entonces, hay muchos mitos alrededor del tema y los profesionales de salud muchas veces somos los que repetimos la recomendación, muchas veces sin argumento, ¿cierto? Entonces, nosotros en un contexto de entender la salud cardiovascular más que la enfermedad, ¿cierto? El café como una bebida de alto consumo y el aporte de antioxidantes y todos los efectos positivos que ya sabemos tienen la salud cardiovascular. Simplemente para recordarles pues que para Colombia, según el análisis de la situación de salud, las enfermedades isquémicas del corazón representan, fueron casos nuevos, 293.000 en el año 2016, y esta fue la tasa de mortalidad, que es bastante alta. Las cuentas de alto costo en el 2018 reportan la prevalencia de la hipertensión en 7.7 y solamente en este lapso de tiempo, entre julio de 2016 y julio del 2017, se reportaron 281.050 casos nuevos de hipertensión. O sea, la incidencia realmente es importante. Si vamos a nuestra ciudad, Medellín, en el 2017, el 14.5% de las muertes registradas fueron por enfermedad isquémica y por tercer año consecutivo continuaba encabezando la causa de todas las muertes. Entonces, nosotros no nos escapamos a lo que sabemos en el mundo. La primera causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular, una de cada 4 muertes se atribuyen a ella, pero que es la gran esperanza y la oportunidad que tenemos de mejora, que la Organización Mundial de la Salud nos ha dicho hace mucho rato, que 3/4 partes de la mortalidad por esta enfermedad pueden ser prevenidas. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que trabajar fuerte y aportar todo nuestro esfuerzo para hacer la prevención. Ahora, ¿por qué el café? Ya les he contado entonces que es de alto consumo en el mundo, es una bebida que se caracteriza por un aroma y un sabor muy agradable. Cuando pasamos, creo que todos hemos tenido la experiencia por la autopista, por Colcafé, ese olor es muy rico, ¿cierto? Que hay nada más rico en la mañana que llegar al trabajo y tomarse una taza de café, o en una tarde fría como esta, una buena taza de café. Alrededor del café nos encontramos con los amigos, ¿cierto? Cuando nos tomamos un café, nos tenemos que tomar un cafecito, ¿cierto? Pero como bebida como tal es una mezcla demasiado compleja porque el café es más que cafeína, que siempre creemos que el café es igual que cafeína y realmente tiene mucho más que eso. Ahora, los efectos de la salud, yo creo que si una bebida ha tenido mala fama es el café, ¿cierto? Por muchos años. Gran controversia y resultados conflictivos en los estudios, muchas veces porque los diseños metodológicos no eran los mejores. Unas conclusiones a partir de estudios observacionales cuyos diseños no daban para hacer esas recomendaciones. También muy de la mano que quienes tenían
riesgos de enfermedad cardiovascular por tomar café también tenían otras características, por ejemplo, fumadores. Y esa llave, pues, sí era pues, porque ya digamos el consumo de cigarrillo, digamos que ha tratado de disminuir, pero hace unos años el café y el cigarrillo eran como inseparables, ¿cierto? Entonces la obesidad, el consumo de cigarrillo hacían que los resultados que se hacían tenían un gran ruido por esta variable que podía sesgar los resultados. Pregunta, entonces, ¿es un factor de riesgo? Y ya empezaban entonces a decir, no, es un factor protector. Sí, ¿y por qué? ¿Cierto? Y empezábamos entonces a mirar el café como una fuente de antioxidantes. Hace, bueno, hay que decir cuánto, hace 20 años yo estaba en Chile haciendo la maestría en nutrición clínica y el café como fuente de antioxidantes, eso no existía, ¿cierto? Allá donde yo fui, empecé a escuchar, la primera vez que escuché eso fue allá. Fuente de antioxidantes el café, eso parecía como muy lejano. Hoy la evidencia, afortunadamente, es buena, es importante, es robusta y podemos decir que el café, como lo vamos a ver, sí es una fuente de antioxidantes. El efecto del café específicamente ya en la salud cardiovascular ha sido controvertido y hay autores, investigadores a favor, hay quienes no están a favor. Por ejemplo, quienes están a favor dicen que tiene un efecto importante en deteriorar la función endotelial y que se asocia a la mortalidad por todas las causas y que está asociado con el aumento de la presión arterial. Quienes están del otro lado dicen que, por el contrario, su consumo se asocia a un bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, de diabetes mellitus, de disminución de la mortalidad y es neuroprotector. Incluso hoy también ya hay estudios, evidencia importante de su efecto positivo en la disminución del riesgo de enfermedad de cáncer de próstata y hepático. Entonces, se empezaban ya a presentar estos resultados como que sí, como que no, y ya empezaba a haber como una esperanza de decir, bueno, realmente el café puede tener un efecto positivo. Pero ¿de dónde venía la mala fama del café? Y básicamente era por el efecto en los lípidos, en el colesterol, en el perfil lipídico, ¿cierto? Y resulta que entonces el café tiene unos componentes que se llaman diterpenos, el cafestol y el cabewol. Ellos son compuestos que están presentes en el café no filtrado. ¿Por qué se forman? Cuando se pone en contacto una temperatura alta que va tomando el agua con el café, ese contacto extrae, esa temperatura alta extrae del café estos diterpenos y va haciendo entonces que se vayan quedando en la bebida y como no se filtra, no los tomamos. Entonces, realmente son estos los dos componentes asociados a los efectos deletéreos sobre el perfil lipídico. Una bebida de café no filtrado puede tener por litro de 1 a 2 gramos de lípidos y aproximadamente el 10% son diterpenos. ¿De qué depende ese contenido? De la variedad. La arábiga tiene mayor contenido. Menor grado de tostión, mayor aporte de diterpenos y según la preparación. Entonces, por ejemplo, el café expreso y el café turco tienen más contenido de diterpenos y todo café que no utilice filtro tiene más diterpenos. Por lo tanto, más riesgo de enfermedad cardiovascular al aumentar esta fracción lipídica. Los estudios que encuentran efectos negativos del café filtrado, porque también los hay, ¿cierto? Cuando uno los va a mirar, a ver qué fue lo que pasó ahí, desafortunadamente uno no encuentra ni reporte del contenido de diterpenos, ni tampoco qué tipo de papel fue el que se usó para filtrar, porque no todos los papeles filtran igual, ¿cierto? Muy bien. El otro mito, el café aumenta la presión arterial. Entonces ya hay evidencia que dice que el tiempo de consumo uno va desarrollando una tolerancia a la cafeína específicamente. Y el efecto en la presión arterial es como una curva en J, como una J, ¿cierto? Una relación en J, donde los bajos consumos y los altos pueden tener un riesgo, ser un factor de riesgo. Los consumos medios, cuando se desarrolla la tolerancia, no van causando ningún efecto. La cafeína puede tener un efecto vasoconstrictor, pero también vasodilatador, y parece que es el aporte de antioxidantes el que puede contrarrestar el efecto negativo de esa cafeína. Entonces, ¿por qué el interés por el café? Es la bebida de mayor consumo en el mundo después del agua. Tiene una concentración elevada de compuestos fenólicos y es la primera fuente en la dieta humana de los ácidos clorogénicos. Y diversos estudios nos empezaban a mostrar que estos ácidos clorogénicos tenían un efecto importante en la bebida cuando se preparaba. Recordemos entonces que los antioxidantes exógenos junto con los endógenos componen esa batería que nos protege contra el estrés oxidativo. Y hay unos antioxidantes exógenos nutrientes y otros no nutrientes.
Entre los no nutrientes están entonces los compuestos fenólicos y específicamente los de nuestro interés, los ácidos fenólicos. El ácido clorogénico entonces, ¿qué es? Es una mezcla, una combinación de unos ácidos químicos, de un ácido químico con ácido cafeico, ferúlico, cumárico o sinápico. Ellos se unen y forman entonces el cafeolquínico, dicafeolquínico y ferulquínico. Estos tres que están amarillos componen el 98% de los ácidos clorogénicos. ¿Cuál es el efecto de esos ácidos clorogénicos en la función cardiovascular? Entonces ya la evidencia ha mostrado que ellos tienen un efecto en inhibir la expresión y la actividad de la NADPH oxidasa, son barredores de radicales libres de los ROS, estimulan la producción del óxido nítrico y inhiben la enzima convertidora de la angiotensina. Por lo tanto, el efecto directo es una disminución, una mejoría, una protección contra la disfunción endotelial. Entonces, este es el efecto general de los ácidos clorogénicos. Muy bien. Entonces, los ácidos clorogénicos van a depender en la bebida del café, de dónde viene el cultivo, qué variedad es el café, qué tanto o maduro o no está el grano, el proceso de tostión y la preparación de la bebida. Entonces, miren, por ejemplo, una variedad de arábiga puede tener entre 70 y 200 miligramos de ácidos clorogénicos, mientras que la robusta tiene entre 70 y 350. ¿Cuántos antioxidantes tiene el café? Entonces, miremos, por ejemplo, comparado con el vino, aquí tenemos entre 200 y 550, el vino entre 200 y 800 y el té entre 150 y 210, que estos dos, té y vino, todos los reconocemos porque son fuentes de antioxidantes, pero el café no le damos como esa propiedad. Un consumidor de café puede tener a partir de esa bebida entre 500 y 1000 miligramos de clorogénicos al día, un no consumidor menos de 100 miligramos. Entonces aquí nos iba quedando claro que realmente los ácidos clorogénicos presentes en el café estaban en cantidad importante y el efecto en la salud cardiovascular era positivo. Entonces, ¿cuál era la justificación de hacer un estudio de este tipo? Primero, la prevalencia de enfermedad cardiovascular en nuestro país, en nuestra ciudad, que ya la revisamos. El café es una bebida de alto consumo, es una fuente de antioxidantes, hay evidencia de efectos positivos en la salud cardiovascular y hasta ese momento en Colombia no había ningún estudio publicado, porque contrariamente a que pensaríamos que tendríamos que tener más investigación en café y lamentablemente pues no la hay. Entonces, con todos estos antecedentes, logramos empezar a madurar la idea, hasta que por allá en el 2014, un grupo interdisciplinario y multidisciplinario nos juntamos y diseñamos este estudio. Biodisponibilidad de los antioxidantes del café y su efecto agudo y crónico en la salud cardiovascular de adultos sanos. Entonces aquí participaron el grupo Vidarion, que es del Centro de Investigación en Nutrición, Salud y Bienestar del grupo Nutresa, el grupo de Investigación de Alimentación Humana de la Universidad de Antioquia, el grupo de Cardiología de la Universidad del CES con el doctor Mauricio Duque, todo un grupo de Colcafé, que fue el que diseñó el café que utilizamos en el estudio, y un investigador del Consejo Superior de las Investigaciones Científicas de España. Entonces, teníamos 1, 2, 3, 5 hipótesis, que 8 semanas después de consumir 400 mililitros al día de una bebida de café filtrado con ácidos clorogénicos, los ácidos cafeico y ferúlico eran biodisponibles, o sea, los íbamos a encontrar en buenas cantidades en las muestras de los pacientes, de los sujetos, porque no eran pacientes. Que ese café en estas cantidades aumentaba la capacidad antioxidante del plasma, que no iba a deteriorar la función endotelial. Nuestra apuesta era que tampoco iba a comprometer la presión arterial ni los lípidos sanguíneos, no esperábamos que disminuyeran, sino que no aumentaran, y que no iba a disminuir los niveles de óxido nítrico. Entonces, con esta hipótesis planteamos entonces este objetivo de evaluar cómo era la biodisponibilidad de esos ácidos clorogénicos y fenólicos aportados por estas dos bebidas de café filtrado. Utilizamos 2 concentraciones diferentes y evaluamos su impacto en la capacidad antioxidante, el perfil de lípidos y la función vascular de voluntarios sanos. ¿Cómo fue el estudio entonces? Este fue un estudio
en un ensayo clínico, un estudio experimental, aleatorizado, ciego. ¿Ciego en qué sentido? Que hasta que no terminamos de tener los resultados, ni los investigadores, ni los participantes, ni quienes trabajaron hicieron el trabajo de campo, ni los que hicieron los exámenes, las pruebas de laboratorio, sabíamos cómo era el contenido de ácido clorogénico en las dos bebidas. Y por eso de aquí en adelante ustedes van a ver que nos vamos a referir al café amarillo y al café rojo. Entonces, calculamos la muestra con la variable trazadora que fue aumento en la capacidad antioxidante del plasma con un estudio publicado en el 2009 y los cambios en los niveles de colesterol LDL con unos datos no publicados de un estudio piloto también de nuestro grupo. Para eso entonces generamos 3 grupos de estudio, cada uno de 25 sujetos, 75 sujetos fue la muestra final. Criterios de inclusión, bastante estrictos para poder tener pues todo el control y evitar el ruido en los resultados. Participación voluntaria, sujetos entre 20 y 60 años, con un índice de masa corporal entre 18 y 29 kilogramos por metro cuadrado, que fueran consumidores habituales de café y que no fumaran. No fue fácil, porque muchos querían participar en el estudio, pero esta condición ya lo sacaba. ¿A quiénes excluimos? A los vegetarianos, a los deportistas de alta competencia, obviamente mujeres en gestación o lactancia, bebedores de alcohol mayores de 10 tragos las mujeres y 15 los hombres, historia o diagnóstico de enfermedad cardiovascular, psiquiátrica, gastrointestinal, trastornos en el sueño y consumo de medicamentos como hipolipemiantes, suplementos de antioxidantes, cualquiera que pudiera alterar el efecto que esperábamos nosotros medir. Entonces estos criterios uno los ve aquí como muy fácil, pero cuando ya uno va a buscar la población, ese aparentemente sano se vuelve complicado. A uno le llama mucho la atención la cantidad de antioxidantes y de suplementos que la gente se toma como por deporte, pues, ¿cierto? Ya la gente merca antioxidantes. La gente va al supermercado y pasa por la góndola y coge ya los antioxidantes, cuando realmente estos están comprobados que cuando no son necesarios pueden ser incluso un factor de riesgo para algunas condiciones. Muy bien, entonces, ¿cómo fue el diseño del estudio? Tomamos esta población, sujetos voluntarios, verificamos criterios de inclusión, firmamos consentimiento informado y reunimos los 75 sujetos y aleatoriamente fueron asignados a uno de los 3 grupos. El grupo blanco fueron 25 sujetos que no tomaron café, 25 sujetos que tomaron el café amarillo, el café pues no era amarillo, sino que era el grupo amarillo, ¿cierto? Y el grupo rojo, 25 sujetos. Los sujetos, todos los 75, una semana que llamamos de preparación o de lavado, donde ellos no tomaron ni café, ni ninguna fuente de cafeína o de antioxidantes, para que todos iniciaran en igualdad de condiciones. En el basal, entonces, tomamos estas variables, cuantificamos ácidos clorogénicos, capacidad antioxidante del plasma, evaluamos metabolismo del óxido nítrico, evaluamos la vasodilatación mediada por flujo, la presión arterial, la frecuencia y una frecuencia de consumo de alimentos antioxidantes. Los sujetos entonces se tomaban ya, según la intervención, 400 mililitros de café, el grupo amarillo y el grupo rojo. Este grupo no tomó nada. Esperamos una hora y ahí cuantificamos los ácidos cafeico y felúrico y la capacidad antioxidante del plasma. Y de ahí en adelante ya cada grupo siguió por 8 semanas con la misma intervención hasta terminar y volvimos a tomar todo lo del basal para hacer la comparación. Adicionalmente al grupo blanco, que fue que no tomó café, le tomamos la cafeína en el basal en la semana 4 y en la semana 8 para asegurarnos de que estaban que se estaban adhiriendo y que no estaban consumiendo pues café ni ninguna otra bebida con cafeína. Muy bien. Evaluamos antropometría, biodisponibilidad de los ácidos se hizo por cromatografía gaseosa con detector selectivo de masas, la capacidad antioxidante por el método FRAP, lípidos sanguíneos lo hicimos entonces esto por método enzimático, este por colorimétrico, este por cálculo, metabolitos del óxido nítrico por un kit comercial y la presión arterial se tomó según pues las recomendaciones de la Sociedad Americana del Corazón y tomamos un valor de referencia de 120/80. Los sujetos todos eran normotensos para participar en el estudio. La vasodilatación mediada por flujo se tomó aquí en el Laboratorio Vascular de la Clínica en las Américas, en condiciones controladas de temperatura, hora del día, preparación previa,
Los sujetos se evaluaron en el mismo equipo antes y después de la intervención y todo el equipo que realizó la prueba pues estaba estandarizado y entrenado para tomar la medida y se expresó en un porcentaje de cambio del diámetro arterial respecto al tamaño basal del vaso. Entonces, hicimos todo el control de la cafeína para, como les decía, para el grupo blanco, para evaluar que realmente sí tuvieran adherencia al tratamiento y evaluamos una frecuencia del consumo de antioxidantes, una frecuencia semicuantitativa, para poder evaluar que los sujetos durante la intervención no tomaran otros antioxidantes, porque entonces ahí iba a ser una dificultad evaluar el efecto realmente del café o de otras sustancias. Entonces aceptábamos que entre el inicio y el final, este cambio en el consumo de antioxidantes fuera máximo el 10%. Muy bien. ¿Qué café utilizamos? Entonces, no todo el café que nosotros nos tomamos, este que nos estamos tomando aquí o el que nos tomamos en la casa, no sabemos cuántos antioxidantes tienen. Hoy casi todos los cafés que se desprenden en Colombia tienen un sello que ustedes van a ver que dice contiene antioxidantes naturales, pero no dicen la cantidad. Para nosotros hacer este estudio necesitábamos una cantidad que nos asegurara por estudios anteriores que esa cantidad podía impactar las variables que nosotros íbamos a medir. Entonces nosotros trabajamos con el grupo amarillo y con el grupo rojo. Este café fue diseñado, esto fue por ahí un año y medio, preparando y diseñando y haciendo pruebas para encontrar el café adecuado. Origen colombiano, variedad arábiga. El método de preparación fue por filtrado por cada vasito de estos, por 100 mililitros, 6 gramos de café. Entrenamos una persona que era la que preparaba todos los días el café de lunes a viernes para darle a los voluntarios. Los voluntarios se tomaban 400 mililitros al día en 2 dosis, 200 a las 8 de la mañana y 200 a las 10 de la mañana. Así lo entregaban, nos lo entregaban café amarillo y café rojo. No estaba marcado, no sabíamos cuál era el contenido de antioxidantes que ellos tenían. Ya luego de que hicimos todo el proceso de análisis, que tuvimos todos los resultados, ya nos entregaron la información de los cafés. Entonces, ¿dónde está la diferencia del café? Entonces, realmente estuvo aquí. Ambos tenían la cantidad que necesitábamos para que tuviera un impacto positivo, pero había uno que tenía más cantidad de antioxidantes. Este tenía 780 miligramos en los 400 del día y este tenía 420. La cantidad de cafeína era muy similar en los dos cafés. Aquí tenemos 197 y 182. Entonces la diferencia realmente estuvo en la cantidad de antioxidantes. El trabajo de campo, ustedes saben que un estudio de intervención, la gran dificultad está que la gente se adhiere a la intervención, porque la gente empieza muy emocionada la primera semana, la segunda semana, y uno puede perder mucha muestra y los resultados se pueden alterar. Entonces, esto se hizo en una institución donde nosotros estábamos de lunes a viernes, donde la gente estaba trabajando y nosotros podíamos controlar, casi que verificar, anotar que sí se había tomado el café. En las horas de la mañana para que hubiera más posibilidades de que la gente no saliera o en la tarde ya no se quisiera tomar el café. Todo el tiempo había 2 coordinadores de campo y 4 auxiliares de investigación. Y se hizo una intervención que no fue simultánea porque no podíamos traer pues, los 75 a hacer la prueba de vasodilatación, era complicado. Entonces, fue una cohorte dinámica que más o menos nos demoramos unas 20 semanas en hacer todo el estudio. Trabajo de campo entonces, los voluntarios, el basal, en el día 1 tomábamos función endotelial, presión arterial, el día 2 todas estas otras variables bioquímicas, empezaba la intervención, 8 semanas, y ya para terminar empezábamos con las variables antropométricas, las bioquímicas, y terminábamos con las funciones endotelial y la presión arterial, hasta que terminaba el estudio, las 8 semanas de intervención. El grupo blanco, que era el grupo que no tomaba café, recuerden que un criterio de inclusión era que eran consumidores habituales de café. Entonces, venía a presentarse en ellos con mucha posibilidad del riesgo del síndrome de abstinencia del café, sobre todo los 4 primeros días. Entonces, había que estar con ellos todo el tiempo, para darles como todo el apoyo para manejar este síndrome y para estar con ellos, pues, revisando que si estuvieran adhiriéndose no solamente a no tomar café, sino otras fuentes de cafeína. Y con el grupo amarillo y rojo se le asignó en la institución un sitio donde preparábamos el café y otro donde ellos iban a tomarlo para asegurar esa intervención. Se les registraba el consumo y ellos estaban de lunes a viernes trabajando, pero sábado y domingo no. Entonces,
¿qué hicimos para poder tener continuidad los sábados y los domingos? Entonces, les entregamos un kit donde teníamos una cafetera, el café según la intervención, la taza medidora, los filtros y los vasitos. Y les enseñamos a preparar el café, ¿cierto? Para que ellos lo hicieran el fin de semana. Había una frecuencia de registro del consumo de alimentos y de actividad física, y esta es más o menos como la logística que implementamos. Teníamos unas pulseritas, dependiendo del grupo, ellos tenían la blanca, la roja, la amarilla, el grupo blanco, amarillo tomaba su café aquí, el grupo rojo acá, esta fue la cafetera que les entregamos, y en la institución teníamos toda la infraestructura, todo esto era para el café amarillo, todo esto para el café rojo, los termos marcados, las niñas que distribuían, las coordinadoras de campo, porque obviamente teníamos que asegurar que sí se tomaran el que era, ¿cierto? Muy bien. Este fue el día que asignamos los grupos. Aquí está el doctor Mauricio Duque, que fue el cardiólogo que nos acompañó, las pruebas bioquímicas. Este trabajo también dio para formar estudiantes de maestría y doctorado, y tuvimos, como les decía, una rigurosidad para la entrega, para el registro de la toma del café, para asegurar que se lograra pues el cumplimiento de la intervención. Se planteó pues el plan de análisis de acuerdo a los objetivos del proyecto, para nosotros evaluar el efecto del tratamiento y el tiempo con toda la rigurosidad para obtener nuestros resultados, y este estudio tuvo pues obviamente una aprobación de un comité de ética, en este caso fue la Universidad del CES, y se registró en la plataforma de estudios clínicos con este código. Entonces, esto se cuenta aquí fácil, pero esto fue un proceso bastante complejo, ¿cierto? Porque lograr adherencias y todos esos procesos es bastante complicado. ¿Qué fue lo bueno ya cuando empezamos a ver los resultados? Primero, nuestra muestra era 75, logramos 74. Solamente perdimos un voluntario del grupo amarillo, y lo perdimos porque cuando le hicimos el perfil lipídico basal, encontramos que tenía un perfil lipídico que ameritaba ya el consumo de medicamento, por lo tanto, tenía que salir del estudio. No obstante, el voluntario hizo toda la intervención, pero los resultados pues no los tuvimos en cuenta. Entonces, esto fue un punto de partida pues muy importante, haber obtenido un N final sin pérdidas. Y el grupo blanco que nos iba a servir de control, realmente la cafeína en el basal, la semana 4 de 8, salió negativa, confirmando entonces la adherencia a la intervención. Como era de esperar, el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura no tuvo ningún cambio antes y después de la intervención en ninguno de los 3 grupos del estudio. ¿Cómo fue la biodisponibilidad de los metabolitos del ácido clorogénico? Entonces, ¿qué encontramos? Esta es la concentración una hora después. Recuerde que ellos empezaron y a la hora se tomaron el café y a la hora volvimos a medir todo. Y aquí encontramos entonces, este es el ácido cafeico, este es el ácido ferúlico. Entonces, aquí está el basal. El grupo blanco a la hora estaba en 0. Este es el grupo rojo y este es el grupo amarillo. Diferencia significativa respecto al basal. Y entre los 2 cafés aumentó significativamente más en el grupo rojo, que recuerden tenía menos antioxidantes que el grupo amarillo. ¿Qué pasó con el cambio? Aquí lo vemos más detalladamente. Aquí este se mantuvo igual, aquí subieron significativamente. Este es el ácido cafeico y este es el ácido ferúlico. ¿Qué pasó 8 semanas después? Seguíamos manteniendo el grupo basal en 0, el grupo amarillo y rojo por encima con diferencia significativa. Si ven, las cantidades eran menores que a la hora. Esta muestra se tomó 21 horas después del último consumo. Entonces, obviamente, hay una tasa de desaparición de esos metabolitos a nivel basal, pero se siguen manteniendo en cantidades importantes, tanto el ácido cafeico como el ácido ferúlico. Estos resultados están de acuerdo con otros reportados, por ejemplo, en este autor que reportó que en el plasma se detectaban ácido cafeico 1 hora después de la ingesta de café. El estudio de Renova encontró que hay en los ácidos cafeico, ferúlico y isoferúlico un pico de absorción a la hora. O sea que nos tomamos un café con antioxidantes y a la hora están en su pico máximo y haciendo su efecto antioxidante. Si tenemos un consumo crónico, ellos van dejando también un efecto acumulativo. En este sentido, también este estudio nos mostró que hay una dosis respuesta positiva entre la aparición en el plasma y la dosis ingerida. Y este estudio nos dio como luces para entender por qué el café rojo, que tenía menos cantidad, aumentaba más rápidamente estos 2 metabolitos. Parece que tenemos como un efecto plató, donde llegamos a un punto donde ya no se absorbe más.
Entonces, eso querría decir que con 420 miligramos que tenía el café rojo era suficiente para lograr esta biodisponibilidad de los ácidos clorogénicos del café. Ahora, ¿qué esperaba que se hiciera con esos ácidos clorogénicos que estaban ya disponibles? Que impactaran la capacidad antioxidante del plasma. Y efectivamente aquí lo encontramos. ¿Qué pasó a la hora? En el grupo que no tomó café, disminuyó la capacidad antioxidante del plasma, mientras que en el grupo rojo y en el grupo blanco aumentó en ambos significativamente, sin diferencia entre ellos, pero sí con diferencia respecto al blanco. Aquí lo vemos, aquí disminuyó y estos dos grupos aumentó la capacidad del plasma, con otros resultados que respaldan estos hallazgos. La ingesta de 200 mililitros de café, como en el caso nuestro, nosotros fueron 200 también por cada toma, incrementaba de forma significativa la capacidad antioxidante. Este es un estudio interesante porque es de unos brasileros, de un grupo de Brasil, de Correa, y ellos también encontraron con dos tipos de café que mejoraba la capacidad antioxidante independiente del contenido de antioxidantes que tuvieran los dos cafés que ellos tenían. Con los lípidos teníamos mucha expectativa. ¿Qué había pasado con esos lípidos? ¿Y qué encontramos? No hubo diferencia significativa en el basal entre los grupos antes y 8 semanas después del consumo. Colesterol total, colesterol LDL, si ustedes miran, prácticamente se mantuvo. Este es el HDL, este es el índice arterial y los triglicéridos. ¿Qué es lo interesante de esto? Que muchos estudios, incluso los títulos de los artículos son: dejar de tomar café disminuye los triglicéridos, dejar de tomar café mejora el perfil de lípidos. Esto aquí nos mostró que el grupo blanco que dejó de tomar café no mejoró, no los disminuyó, y los que tomaron no lo aumentaron significativamente. Entonces, esto era un resultado bastante interesante. Bueno, ya les había contado que es el café sin filtrar realmente el que había mostrado que había efectos negativos, pero había estudios con café filtrado que mostraban resultados contradictorios, ¿cierto? Entonces hay unos estudios que han encontrado, lo que les digo, que tienen efectos sobre los lípidos, que es positivo, pero otros dicen que tiene efecto negativo. Sin embargo, cuando uno se va a ver, ustedes miran que estos estudios son ya bastante viejitos, a ver los pormenores de la metodología, no hablan del contenido de diterpenos, no hablan del filtro, y las cantidades que se toman realmente son muy por encima de las que usualmente uno toma en la vida cotidiana. Este metaanálisis del 2003 concluye que el café no filtrado es el que puede incrementar los niveles séricos del colesterol LDL. Y este más reciente del 2012 dice también que el café, especialmente el no filtrado, es el que contribuye al incremento del colesterol LDL y de los triglicéridos, y no el café filtrado. El estudio de Correa, ellos dicen que el café filtrado incrementa el colesterol. Ellos sí tenían información que nos permitió hacer a nosotros esta comparación. Este es el estudio nuestro, es el estudio de Correa. Y si ustedes miran acá, el cafestol nuestro en 400 mililitros fue de 0.80 en los dos cafés. En el estudio de Correa, 17.2 y 20.2. El aporte de cafeína en el nuestro, 197, 188, y en el brasilero, 742, 784. Entonces encontramos que realmente el contenido de cafestol, al cual se le puede atribuir el cambio en los lípidos, en el estudio de Correa, el café que se ingirió tenía 21 veces más café de tostión ligera y 25 veces más en el de tostión media. Por lo tanto, se puede atribuir ese resultado a este componente. En la función vascular no encontramos tampoco diferencia significativa en la presión arterial antes y después, en ninguno de los grupos. Como en los lípidos, el grupo que dejó de tomar café no mejoró las cifras de presión arterial. Aquí está el cambio, no hay diferencia significativa. Esta es la sistólica, esta es la diastólica, y estos resultados son consistentes con un trabajo que también realizamos nosotros en el 2008 en individuos sanos que tomaron café 6 semanas, 200, 400 y 600 mililitros. Ahí no medimos los ácidos clorogénicos, y lo que encontramos es que realmente no hubo diferencia en la presión arterial, y que incluso en los grupos que tomaban más café había una tendencia a la disminución en ambos. Y este metaanálisis que evaluó el efecto del café para el riesgo de presión arterial concluyó también, aquí lo vemos, que no es el café un factor de riesgo para aumentar la presión arterial. En cuanto a la función endotelial, antes y 8 semanas después de la intervención, no encontramos diferencias como lo esperábamos, no se deterioró en los que tomaron café, ni se mejoró en los que dejaron de tomarlo.
Es de anotar que este es el primer estudio que muestra el efecto crónico, porque los estudios que hay, como vamos a ver, son más de efectos agudos del café, como este, por ejemplo, que evaluó 17 sujetos y encontró una disminución a los 30 y 60 minutos después de tomar café y le atribuyó este efecto negativo a la cafeína. Este autor encontró también en 20 individuos sanos un efecto agudo y dice que los que toman café con cafeína empeoran la función endotelial y los que no la toman, los que lo toman descafeinado, la mejoran. Él dice que también hay un efecto que puede ser atribuido favorablemente a la cafeína en este aspecto. El doctor Darío Echeverri, la Fundación Cardioinfantil, en un estudio in vitro mostró cómo la cafeína puede tener un efecto positivo en la célula endotelial al aumentar la producción del óxido nítrico y en el músculo liso al inhibir la liberación del calcio y mostrar un efecto vasodilatador más que vasoconstrictor. Finalmente, este estudio que se hizo en sujetos con sin enfermedad coronaria no encontró que el café mostrara cambios en la velocidad, en la vasodilatación mediada por flujo después de haber tomado una dosis de café. Y finalmente la concentración del óxido nítrico, si ustedes miran acá, en el grupo blanco disminuyó, en los dos grupos que tomaron café hubo una tendencia a aumentar, no fue significativa, nosotros pensamos que eso se puede deber al tamaño de la muestra, que no tuvo suficiente poder para mostrar la diferencia, pero realmente hay una tendencia al aumento. Estos resultados igual fueron encontrados por este autor en el 2012, donde hubo una tendencia no significativa al aumento comparado con el placebo. Entonces, de nuestras 5 hipótesis, la primera se comprobó, los ácidos cafeico y ferúlico son biodisponibles después de consumir 400 mililitros de café con ambas concentraciones de ácidos clorogénicos. Se aumentó la capacidad antioxidante del plasma con ambas concentraciones, no se deterioró la función endotelial, tampoco la presión arterial ni los lípidos se alteraron y no disminuyeron los niveles de óxido nítrico. Entonces, nuestras 3 grandes conclusiones fueron que en voluntarios sanos, 1 hora después de consumir café con antioxidantes, estos fueron biodisponibles y se mejoró la capacidad antioxidante del plasma. Que el consumo crónico de las 2 bebidas con contenido medio y alto de antioxidantes, bajo contenido de diterpenos y un aporte de cafeína entre los valores recomendados mostró un efecto neutro en lípidos sanguíneos y en la función vascular. Y que dejar de tomar café no mejoró en los que lo hicieron todas estas variables vasculares que obviamente eran las que se habían más estudiado y las que más se les había atribuido un efecto negativo del café. ¿Cuáles son las fortalezas de este trabajo? Que nosotros damos unas cantidades de café similares a las que tomamos, porque como les decía, hay estudios que los hacen con intervenciones de 1000 centímetros cúbicos de café, 1,5 litros, litro y medio, eso no es lo usual que la gente se toma, excepto pues un bebedor pesado de café, ¿cierto? Pero normalmente estamos por estudios de mercadeo en Colombia, estudios de mercado, entre 300 y 400 mililitros. La adherencia de los participantes a la intervención, haber tenido los 75 y haber tenido una finalización con apenas una pérdida de un individuo, y que evaluamos el efecto crónico de la función endotelial. Limitaciones, pues no hubiéramos querido evaluar el efecto agudo, más que era muy complicado logísticamente, porque la prueba de la función de la vasodilatación no es una prueba que se haga aquí como cotidianamente, es más para investigación, y no contábamos con los laboratorios que tuviera pues la infraestructura para hacer esto en la cantidad de los objetos que teníamos, hubiera sido pues muy bueno tenerlo. Entonces, finalmente, ¿qué muestra la evidencia? Que el café tiene cafeína, indudablemente, pero es más que cafeína y que tiene un aporte de antioxidantes importante. O sea que cuando nos tomamos el vino pensando que estamos tomando muy buenos antioxidantes, hoy que se le hace tanta propaganda al té porque tiene muchos antioxidantes, hoy podemos decir que podemos tener en el café una fuente de antioxidantes. Lo importante, la preparación, filtrado, ¿cierto? En las áreas rurales de Colombia es muy usual que se tome el café no filtrado. Se llama tradicionalmente café en olleta. Y es que toman el café, el agua, mezclan el café, lo ponen a hervir, después lo dejan decantar, ¿cierto?
y se toman el café como tal. Entonces, ahí están todos los diterpenos, ¿cierto? Ahora hay muchas ofertas de cafeteras, que la turca, que la francesa, que yo no sé qué, ¿cierto? Siempre fíjense que la que compra tenga filtro. Y si no lo tienen, póngaselo, ¿cierto? Porque si no filtramos, nos tomamos los diterpenos. Y la cantidad consumida, todo en exceso puede ser beneficioso, hasta lo mejor, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la dosis de cafeína que se recomienda consumir? Segura, hasta 300 miligramos. Mire que aquí con 4 tazas de café al día, 6 gramos por 100, estamos tomando más o menos 198 miligramos de cafeína. Ahora, hay que contar no solamente la cafeína del café, hay otra cafeína de las bebidas colas, por ejemplo. Ahora se ha incrementado el consumo de cafeína a partir de los energizantes, de todas estas bebidas energizantes que también tienen un aporte de cafeína importante. Como en todo en nutrición, esto es clave, la moderación, ¿cierto? Hay que tener en cuenta también la respuesta individual. Ahora hay alguien, no sé si sería el doctor, que dijo que yo tomo café en el día porque de noche me da sueño, no me quita el sueño. Alguien dijo, ¿cierto? Entonces, algo muy individual en el doctor. Yo, por ejemplo, me puedo tomar un tinto a las 10 y me acuesto sin problema, ¿cierto? Entonces, la respuesta individual, la tolerancia de cada uno, la condición de salud y la parte genética también influye. ¿Qué falta? Investigaciones con pacientes ya que tengan enfermedad cardiovascular. Mirar qué pasa ya cuando está la hipertensión diagnosticada y la enfermedad cardiovascular como tal. Efecto de otras variables, componentes del café, porque el café tiene más de 1000 sustancias que pueden interactuar como tal en la matriz y habría que evaluar qué puede estar pasando también ahí y qué bueno de pronto un tiempo de intervención más largo, siquiera unas 12, 16 semanas. Lo que pasa es que un estudio de intervención tan largo es muy posible que las pérdidas sean mayores, ¿cierto? Pero sería pues lo ideal. Con todo esto entonces el llamado y las recomendaciones que hoy como profesionales de la salud, los que ya llevamos un largo tiempo en este proceso, los que están empezando, ¿cierto? Son los encargados de empezar a cambiar esa percepción que tenemos del café, ¿sí? Y como dice este editorial del American Journal of Clinical Nutrition, dice, hoy, ¿cierto? Los efectos que ya hay demostrados del café, especialmente en la enfermedad cardiovascular, el cáncer y la diabetes, eh, respaldado por muchos estudios que van creciendo, que hacen una evidencia mucho más robusta, hacen pensar que tenemos que cambiar ya nuestra percepción de lo que es el café para la salud. Entonces, esto fue publicado en el 2017 y miren lo que dice. Realmente el consumo parece ser en niveles, en consumos adecuados pues y seguros, puede tener más efectos benéficos que riesgosos, ¿cierto? Y la utilidad clínica de esto es que este es un ensayo clínico que queda pues disponible para ustedes. Esto se publicó en el Journal of Nutrition, es de acceso libre para los que lo quieran tener. Este es el primer estudio en Colombia de un ensayo clínico de efecto crónico del consumo de café filtrado con antioxidantes en voluntarios sanos, derruir esos mitos, derrumbar todos esos mitos acerca de los efectos negativos y obviamente tomar las decisiones de acuerdo a nuestros pacientes teniendo en cuenta todas estas particularidades. Muy bien. Con todo esto entonces también, qué bueno decirles a ustedes que a partir de este estudio, el INVIMA en el 2016, el 25 de mayo, en su sala especializada de alimentos y bebida, dio la aprobación para un alimento en polvo nutricionalmente completo con este registro sanitario y aprobó una nueva declaración de propiedad de salud de reducción de riesgo de enfermedad. Que lograr esto no es fácil, ¿cierto? Esto es un proceso por ahí de 2 o 3 años que se tuvo que documentar para que el INVIMA diera esta aprobación. Entonces, la declaración que aprobó fue: los ácidos clorogénicos como parte de una dieta baja en grasa saturada y colesterol protegen los lípidos sanguíneos del estrés oxidativo y pueden reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Para lograr este beneficio se deben tomar 780 miligramos, o sea el café amarillo, los cuales están contenidos en 4 porciones de 100 mililitros de café. Sello rojo protección, consumidos durante el día. La preparación, 6 gramos por 100 mililitros, que aportan 195 miligramos de ácidos clorogénicos. Y este es el café que hoy tenemos en el mercado. Se llama café sello rojo Vive. Debo aclarar que lo debía haber dicho al principio, no tengo ningún conflicto de interés, no trabajo para Nutresa, no trabajo para Colcafé, pero esto es el resultado de un estudio
interinstitucional, multidisciplinario, con un producto nuestro y respaldado en evidencia de investigación nuestra. Entonces, hoy tenemos esta alternativa. Este café sí nos aporta esta cantidad de antioxidantes y ya sabemos todos los efectos benéficos que podemos tener, ¿cierto? Y terminamos con este poema al café, que dice: el café negro como la noche, caliente como el infierno, duro como un ángel y fuerte como el amor. Entonces los invito a que sigan tomando café, degustando café, y quienes están trabajando en salud tengamos una alternativa para recomendar a nuestros pacientes. Muchas gracias. Si hay preguntas. El café instantáneo ha tenido, como yo le decía, un proceso anterior de un proceso físico-químico que le ha retirado la humedad, ¿cierto? El agua, y en parte los diterpenos, ¿cierto? Entonces realmente ahí no tenemos diterpenos. Es en el café en grano cuando lo sometemos al proceso de cocción, ¿cierto? Ahora, si usted quiere ser pues más papista que el Papa, usted puede ponerle el filtrico a su taza si quiere filtrar el instantáneo, pero realmente no hay necesidad. De todas maneras, muchísimas gracias a la doctora Gloria. Y si hay alguna pregunta entre los aquí presentes, por aquí por el chat hacen una pregunta acerca del uso del café en los niños. Si hay algún estudio que muestre si tiene algún efecto deleterio o favorable en los niños. Bueno, buena pregunta. Realmente estudios como tal no hay. Incluso los que se encuentran ha sido de cómo se puede utilizar el café en niños con trastornos de la atención, niños hiperactivos, más para tratar de moderar pues estas condiciones en ellos. ¿Qué efectos puede tener? Realmente como tal no tiene ninguno, siempre y cuando por dar el café no desplacemos otros alimentos que sean parte de una dieta equilibrada y balanceada. Me explico. Si en la mañana, por ejemplo, usted le va a dar a un niño un café con leche en el desayuno, pues obviamente que se trata de que sea más leche que café, ¿cierto? Moderar el consumo de azúcar que tiene este café, no eliminarla, moderarla, ¿cierto? Que el niño no empiece a desplazar por tomarse un café, por ejemplo, una fruta o un jugo, pero realmente en cantidades moderadas, como parte de una alimentación balanceada y equilibrada, no hay ningún estudio que contradiga que los niños no deben tomar café. Todo dentro de la moderación, y vuelvo e insisto, siempre y cuando no desplace otros alimentos. Hay la mayoría, creo que de los que tenemos, claro que ya tenemos muchas variedades. Ustedes pueden ver en ellos que tienen un sellito que dice contiene antioxidantes naturales. Entonces, diríamos que por naturaleza el café tiene antioxidantes, ¿cierto? Cuantificados en estas cantidades no conozco sino este café, porque es el producto de todo este proceso de investigación, ¿cierto? Es posible que vayan a salir más adelante y otras declaraciones de salud, pero comprobado en esta cantidad, este café no más que tenemos hoy. Pero todos pueden tener antioxidantes, puede que menos cantidad, pero todos pueden tener antioxidantes. Los estudios no lo han comprobado. Se han hecho estudios incluso con mujeres con riesgo o con ya osteoporosis diagnosticada y realmente no hay tal. Hay una susceptibilidad genética en un gen que codifica la vitamina D en un receptor, que es lo que hace que haya susceptibilidad más a la osteoporosis, pero el café como tal no aumenta la resorción ósea, ni disminuye, ni hace que no se absorba el calcio como tal. Vuelvo otra vez a lo mismo, como parte de una dieta equilibrada, como parte que usted tenga un consumo adecuado en su alimentación y haga, obviamente, cumpla con esas características de un estilo de vida saludable. Entonces, la osteoporosis no se puede atribuir a un solo factor de riesgo, ¿cierto? Entonces, el ejercicio, la dieta equilibrada, el consumo de calcio en suplementación cuando ya lo requerimos y el consumo moderado de café. Cuando hablamos de consumo moderado de café, hablamos más o menos entre 4 y 6 tazas al día, con un aporte hasta 300 miligramos de cafeína. Hay dos preguntas que hacen en el chat, doctora Gloria, y es una,
¿qué tipo de filtro recomienda usted para uso? Si hay algún filtro específico, se puede comprar cualquier filtro. Y otra, si hay alguna recomendación para las personas que sufren de migraña, alguna restricción del uso del café. Bueno, respecto a los filtros, en el mercado conseguimos filtros de papel con unas buenas características. A mí me preocupa más son los filtros de las grecas de las cafeterías, ¿cierto? Porque esos filtros son de tela y ustedes saben que no se cambian, no se renuevan con la frecuencia que uno quisiera. Entonces es posible que con el tiempo estos filtros se vuelvan demasiado porosos y dejen pasar estas partículas. Pero en la casa, cuando utilizamos nuestras cafeteras, los filtros de papel que conseguimos en los supermercados están bien, no hay ningún problema. Y la segunda era para los pacientes con migraña. Incluso en una revisión que hicimos hace unos años, el tema de café y migraña. Incluso el café puede ser un factor protector para los pacientes que tienen migraña. De hecho, si ustedes miran los medicamentos para la migraña, tienen cafeína, ¿cierto? Eh, no hay ninguna restricción y no la desencadena. Y cuando está el evento ya instalado, puede ser vasodilatador y mejorar la condición del paciente. Ganoderma es un nutracéutico. Es un hongo que se ha utilizado como un nutracéutico y se ha atribuido muchas propiedades antioxidantes, antiinflamatorias. eh, Evidencia hemos revisado y hay mucho de su uso en el oriente, en Japón, en los países Corea, donde se utiliza mucho el hongo. Estudios científicos donde se haya evaluado el efecto de la ganoderma en estos aspectos no los hay, evidencia como tal. Es más, digamos, el uso de la ganoderma solita, los efectos antiinflamatorios, antineoplásicos, antihipoglicemiantes. Pero en el café, sé que se comercializa una especie de café que se llama así, café con ganoderma, pero ya la evidencia científica, ¿qué efectos puede tener? No los conozco realmente. Bueno, rompe el metil y entra la cafeína. Y el chocolate, en proporción de cafeína, tiene 8 veces más que el café. Usted se toma un pocillo de chocolate y es como si se hubiera tomado 8 pocillos de café, pero se va a roncar. O se toma una Coca-Cola, que primero era con 2 alcaloides, coca y cola, y ahora es pura cafeína. Y también nos le quita el sueño. También nos ponían antiguamente que no se podía tomar drogas con café porque era peligrosísimo. Y ahora mire que los mejores analgésicos son con cafeína y los mejores para el corazón son con cafeína. La cafeaspirina, excelente porque tiene el café, el complemento. Entonces yo quiero felicitarla muchísimo, doctora. Eso tiene 50.000 variantes, porque hay que tomar en cuenta flavonoides y todos estos antioxidantes están presentes en todas las plantas. Entonces es casi que imposible uno sacarlo y referirse únicamente a los antioxidantes del café, porque en cualquier cosa que tome está tomando antioxidantes. Lo que sí dijo usted muy serio y muy cierto es para qué mercar antioxidantes si el organismo le gusta es trabajar para sacarlos de los alimentos. Entonces eso es plata botada, lo mismo que las vitaminas. Si usted no tiene avitaminosis se llama, ¿para qué toma vitaminas? Si en los alimentos están las vitaminas y si usted no tiene una deficiencia de alguna vitamina, ¿para qué? Eso es plata botada que sale en las heces fecales al otro día o en la orina. Principalmente en la orina si son insolubles.
hay que tener muchas variantes. Usted trató de explicar algunas, pero así muy rápido. Uno, la cantidad de componentes. Son más de 2000 metabolitos secundarios que tiene el café, que todos trabajan sincrónicamente. Todos los trabajos antiguos eran hechos únicamente con cafeína y los trabajos nuevos, excepto el suyo, no consideraban el uso del cigarrillo y de alcohol entre los que toman café, porque ya eso es otra cosa. Ya el cigarrillo, la nicotina y el alcohol puede que contribuyan a efectos negativos. Y una cosa muy importante, doctora, es la temperatura. El café a medida, perdón, el café a medida que se va enfriando, la cafeína se convierte en un compuesto que no está en el café, que se llama cafeona. Y esa cafeona estimula para que los antioxidantes obren en el organismo. Posiblemente no haya oído hablar de la cafeona porque es algo muy nuevo. Pues yo no sé si ya la oyó hablar. Y se produce es cuando el café se va enfriando. Entonces hay que tener en cuenta esa variable también, la temperatura de hacer la persona. Tiene un cambio muy grande, porque la cafeína es un precursor de la cafeona. Y la cafeína se va convirtiendo en cafeona, que es beneficiosa para el corazón y para todo el organismo 100%. Hay que dejarlo ir enfriando y Vea, realmente la pregunta de qué pasa con el café que permanece varias horas en la cafetera. Las recomendaciones del café es tomarlo fresco y acabado de preparar. O sea, prepararlo, no dejar, o sea, no prepararlo y dejarlo ahí para todo el día. La idea es casi que usted se tome, o sea, usted vaya, coja su molino, muela, vaya. No, sí, pero no, lo que estoy diciendo es que la recomendación es que mientras más fresco sea el café, no solamente va a conservar las características organolépticas de aroma, de sabor, eh, y va a conservar unas calidades mucho mejor. Cafés que se dejan mucho rato también pueden tener en el largo plazo una pérdida de algunas sustancias o la inactivación de otras, ¿cierto? Entonces la recomendación es, ya tenemos otra recomendación, filtrado, temperatura adecuada, ¿cierto? Y fresco. Y no sabe lo mismo, porque pierde características de aroma. No es lo mejor, a no ser que usted pues lo almacene en un termo, pero lo vaya, lo reparta, pero no tener el termo para todo el día no es bueno, no es bueno. Bueno, ¿qué más tenemos ahí? Yo diría que es más mito, no hay realmente ninguna evidencia al respecto. Eh, hay, incluso ha habido mitos respecto que eso sí puede ser verdad, que puede manchar los dientes, obviamente, pues como cualquier bebida oscura que se tenga, pero para la piel y para las manchas es puro mito. No, que la celulitis, que las manchas, no, realmente no hay ninguna evidencia científica, son puros mitos y más bien asuntos anecdóticos. del café con leche, famoso perico. El café con leche, que mucha gente lo acostumbra a tomar, sobre todo con cualquier carbohidrato, pan, cualquier cosa de esa, produce un bolo en el estómago
que es muy difícil de digerirlo. No en todas las personas hay que hacer esa claridad. Y todo el día o por mucho rato pueden pasar con el estómago pesado debido a esa cosa. Y eso sí es otra de los problemas que hay que trabajarlo mucho porque no se ha trabajado. Yo por eso felicito a la doctora nuevamente. Bueno, muchas gracias. Al respecto, yo en eso no estoy muy de acuerdo, aunque usted dijo que eso depende de las personas, de cada persona. Si un individuo tiene una condición fisiológica adecuada, un tracto gastrointestinal que funcione bien, la mezcla de un café con leche y un acompañamiento como un pan, una tostada, debe seguir el proceso natural de la digestión, de la absorción y los procesos metabólicos posteriores. Diferente es una persona que tenga un asunto ya de una gastritis, de una dispepsia, de una intolerancia a la lactosa que puede generar distensión. Entonces no podemos generalizar de que es el café, porque igual que eso, habrá muchas otras mezclas de alimentos que le puedan caer mal, ¿cierto? Y en ese aspecto, es por ejemplo el mito de que no podemos consumir que ahora que yo digo que la gente se complica mucho, que las frutas rojas por un lado, que las verdes por otra, que no puede mezclar frutas con no sé qué. Si fisiológicamente usted está bien, no hay problema, no hay problema. Y creo que todas estas tendencias lo que están haciendo es complicar a la gente. Le agradezco sus felicitaciones y quiero también resaltar que este fue un trabajo donde participó mucha gente, donde mucha gente puso su gran esfuerzo y qué bueno que ustedes que están aquí, que ya lo conocen, después sean ustedes replicadores de todos estos beneficios del café. Para la doctora, y es sobre el café expreso. Dice si hay un número de taza o la sustitución del denominador. El café expreso no es filtrado, por lo tanto tiene una mayor cantidad de diterpenos y por lo tanto puede tener un factor de riesgo para el perfil lipídico. El tema es que la cantidad es muy pequeña, ¿cierto? Porque es muy concentrado. La recomendación sería, en aras pues, de todo este resultado que hemos visto, preferiblemente cafés filtrados para poder controlar la cantidad de diterpenos. Bueno, de todas maneras, muchísimas gracias, doctora, por esta excelente presentación, aclarando muchas dudas y también deja un espacio con esta brillante exposición que nos hizo desde el punto de vista histórico, toda la descripción del café, toda la metodología que hicieron, ese trabajo de investigación muy minucioso, esa publicación que se hizo, que yo incluso a los que estén interesados, yo tengo la publicación que hizo la doctora de este trabajo, los que estén interesados pueden escribir a mi correo y yo con el mayor gusto se los distribuyo. domingo.caraballo@uda.edu.co, les puedo mandar eso. Lo mismo que les comento que esta brillante exposición que acaba de hacernos la doctora, también la vamos a pasar, la hemos grabado y más o menos en un tiempo ya la tendremos disponible para los que estén interesados, me pueden escribir al correo y yo con todo el gusto se las paso, empezando por la propia doctora María María. De todas maneras, muchísimas gracias y de antemano les digo, ya para esta charla la hacemos el tercer jueves de cada mes. En el mes de abril no vamos a tener esta actividad porque el mes de abril, el tercer jueves, cae Jueves Santo. Entonces no hay actividad en abril, sino en el mes de mayo. Y también hay una charla muy interesante que ya la tenemos programada y es sobre algo muy común aquí en nuestro medio que estoy seguro que le va a interesar. Ahí la avisaremos con tiempo. Buenas noches a todos.